si no hay chiquitos. Amén. Me da gusto ver a mi hermana Fabi, con Paola, qué bueno que están aquí. Nos alegra verlas, hermanas, en serio. Bien, las semanas anteriores, hermanos, las semanas anteriores estuvimos sobre la oración y podemos hablar todo un año de oración y toda la vida de oración y seguiremos aprendiendo cosas nuevas acerca de la oración. Pero como cristianos, nosotros siempre asociamos la oración y el ayuno, siempre. Eh, esta práctica bíblica siempre la vamos a estar asociando con la oración. Es verdad, hermanos, que a veces no sabemos cómo ayunar y por eso vamos a tener este estudio. Hoy comenzaremos esta serie para saber cómo es un ayuno bíblico, por qué debemos de hacerlo. Y hermanos, trataremos de poner en claro muchas otras cosas que cuando llegamos al cristianismo, nada más nos dicen hay que ayunar, pero no nos dicen cómo, no nos dicen qué hacer. Simplemente nos dicen hay que ayunar. Y a veces, hermanos, les voy a decir algo, el trasfondo que traemos, cualquiera que les diga debemos de orar, por el trasfondo que traemos, sabemos que es orar. O tenemos una vaga idea de lo que es orar. Pero cuando llegamos al cristianismo y nos dicen debemos de ayunar, y uno dice, ¿y qué es ayunar? Y ahí es donde nosotros vamos a entrar en este tema. Ayunar, hermanos, desde el contexto bíblico lo podemos encontrar muchas veces. O sea, si usted ve la Biblia, vamos a encontrar a muchos que ayunaron. Sin embargo, hermanos, no encontramos un propósito específico. Es decir, para que me entienda mejor, cuando usted busca en la Biblia que alguien ayunó, a veces no encontramos un propósito específico, como la oración. Las oraciones tienen un propósito, acercarse a Dios y pedirle a Dios y tener una comunión con Dios. Pero ayunar, ¿qué es y para qué es y cómo sirve? ¿Cuál es el propósito de ayunar? He escuchado a algunos pastores que dicen que el ayuno lo usamos para torcerle el brazo a Dios. Porque si usted ora y ayuna es como querer forzar la voluntad de Dios. Y yo ya le dije en semanas pasadas que para eso está la oración. Si Dios quiere cambiar de opiniones, va a ser por medio de su oración. Y yo les ponía el ejemplo del rey Ezequías, ¿se acuerda? El rey Ezequías, cuando va el profeta Natán y le dice que prepare su casa porque de cierto morirás. Es decir, ponen a cuenta todo porque vas a morir. Y él dice que el profeta se volteó a la pared y lloró amargamente, lloró y le rogó a Dios. ¿Y qué cree que pasó? Dios cambió de opinión por medio de la oración. No dice que ayunó, dice que rogó a Dios y que lloró tanto y le rogó a Dios que antes de que el profeta saliera del palacio le dice Dios, regrésate, dile que le voy a agregar 15 años más de vida. Así que el ayuno, ¿para qué sirve entonces? También he escuchado a otros que dicen que hoy en día ya no aplica ayunar, ya no es necesario ayunar. Y he escuchado a mucha gente que dice, no, ya no es necesario ayunar. En este pequeño estudio le digo, vamos a tratar preguntas y tratar de contestar preguntas acerca del ayuno, como ¿qué es ayunar? ¿De qué me sirve ayunar? ¿Es bíblico ayunar? ¿Se puede hacer ayuno parcial y cómo es? Y muchas preguntas más que como cristianos nos hacemos con respecto al ayuno. Y le voy a decir, hay muchos libros con respecto al ayuno, pero si yo le recomiendo un libro, no lo va a leer. Va a preferir que yo mejor le cuente de qué trata el libro, ¿verdad? No es como una película. Si yo le digo que hay una película bien buena, va a decir, no me la cuentes. Pero si yo le digo, hay un libro muy bueno del ayuno, dice, ¿y de qué trata? Porque así somos los humanos. Ayunar, hermanos, déjeme le explico. Ayunar es dejar de consumir alimentos o bebidas por tiempo determinado. Dejar de consumir alimentos o bebidas por tiempo determinado. Trae muchos beneficios a su salud. Ayunar trae muchos beneficios a su salud.
Por ejemplo, damos un respiro al sistema digestivo, eliminamos toxinas, quemamos grasas, aceleramos nuestro metabolismo, mejora el sistema inmunológico. Estos son algunos beneficios físicos que podemos notar acerca del ayuno, científicamente comprobados por el Instituto Nacional del Envejecimiento de Baltimore. Pero existen otros beneficios que no vemos, como los que ocurren dentro de nuestro cerebro, porque todo esto lo podemos notar, lo notamos en nuestro cuerpo, pero lo que ocurre dentro de nuestro cerebro, esas partes no las vemos, como por ejemplo tener una mayor claridad mental, o qué le parece tener mejor concentración. Tenemos una autofagia neuronal. Se oye bien feo, ¿verdad? Pero no es algo feo. Es decir, las células, hermanos, las células se autorreciclan, se deshacen de los desechos y se reparan a sí mismas. Mejora los niveles del factor neurotrófico. Esto quiere decir que aumentan los niveles de la proteína BDNF, la cual interactúa con las neuronas en el hipocampo, córtex y prosencéfalo. En otras palabras, nos ayuda a concentrarnos, a tener buena memoria, a tener un mejor aprendizaje y evitar la aparición de Alzheimer. Cuando usted come, recuerdo cuando nos ponían en el seminario, la clase de las 2 de la tarde era pesada, o sea, ¿por qué? Porque vas recién comido, y recién comido, ¿cómo dicen que entra el mal del puerco, el que te empieza a dar un sueñito? ¿Y qué hace uno cuando estábamos en clase? Le pedíamos al maestro que nos diera chance de comprar más comida, chucherías para estar comiendo. A veces cuando vivía el hermano Fer, decía el hermano Fer, tráiganse las cocas, yo las invito. E invitaba a las cocas, ¿por qué? Porque era clase de las 2, 3, de 2 a 3 y de 3 a 4, son clases pesadas, pero no por la hora, sino porque uno va recién comido. Ahora, todo esto, hermanos, todo esto está avalado por el doctor Mark Mattson, profesor de neurociencia de la Universidad Johns Hopkins. Así que no me la saqué así de la manga. ¿Sí? Ahora bien, esto es de manera general, hermanos. Es decir, cualquiera que ayune, le pueden pasar estas cosas de manera, estos beneficios físicos, pero para nosotros estamos buscando un beneficio espiritual también. Un beneficio espiritual. Así que nosotros vamos a ver el ayuno desde el punto de vista bíblico. ¿Qué es el ayuno bíblico? ¿Qué es el ayuno bíblico? En la Biblia se mencionan varios tipos de ayuno. De hecho, hay 4 tipos de ayuno en la Biblia. Mire, ayuno total, que es dejar de tomar alimentos o bebidas por un tiempo determinado. Vayamos a Éxodo 34, 28. Éxodo 34, 28. Dice, y él estuvo hablando de Moisés, dice, y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. El caso de Moisés es extraordinario, hermanos. Es el único caso registrado en la Biblia, escúchelo bien, el único caso registrado en la Biblia en las cual él ayunó 40 días y 40 noches, bajó y rompió las tablas de la ley porque ellos habían creado un becerro de oro, y volvió a subir y a ayunar otros 40 días y 40 noches. También, hermanos, tenemos el ayuno con agua. Acompáñenme a Lucas 4.
dice, Jesús lleno del Espíritu Santo, desde el 4:1, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Si usted va a Mateo 4 también, dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Nosotros, hermanos, no podemos asumir lo que a veces no está en la Biblia. Yo a veces digo, y yo creo y pienso que entre estos versículos pasó esto, a veces lo digo, pero siempre digo yo creo. Pero yo no le puedo decir, la Biblia dice. Si la Biblia dice, lo dice, y si la Biblia no lo dice, pues no es así. Así que por eso muchos autores piensan que Jesús tuvo un ayuno con agua. Es decir, tomó aguas pero no alimentos, porque no lo dice la Biblia. ¿Sí? En el caso de Moisés sí dice, tuvo un ayuno y no comió ni bebió agua. Y en el caso de Jesús no. Tenemos también un ayuno parcial, abstenerse de ciertos alimentos. En el caso de Daniel, vayamos a Daniel 1:8. Daniel 1:8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos, y dijo al jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Y compara luego nuestros rostros. Si usted lee la historia hasta el capítulo 2, encontrará que Daniel, Ananías, Misael y Azarías, ellos estaban mejor que los que comían de todo. Pero ellos propusieron no contaminarse, es decir, no comer carne. Dijeron, vamos a comer solamente legumbres y agua. A esto, hermanos, se le conoce como un ayuno parcial. Y también, hermanos, tenemos un ayuno especial, es aquel en el cual se deja de hacer alguna actividad como un sacrificio a Dios, todo lo que puedas dejar de hacer para buscar a Dios. En el caso de 1 Corintios 7 nos habla de las relaciones sexuales entre marido y mujer y nos dice, si es de mutuo acuerdo de que se separen un tiempo para acercarse a Dios. Es más, vayamos ahí a 1 Corintios 7. 1 Corintios 7. Dice el 5, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos, escúchelo bien, para ocupados sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. A esto se le denomina, se podría decir que es un ayuno. Pero hermanos, yo le estoy poniendo como ejemplo este versículo, pero dentro de estos, hermanos, dentro de esto puede incluir cualquier cosa. Para nosotros, hermanos, no simplemente ayunar significa dejar de comer alimentos. Por el contrario, el propósito del ayuno debe de ser quitar tus ojos de las cosas de este mundo para concentrarte más en Dios. Y demostrarte a ti mismo que tomas muy en serio también este papel. Así que todo aquello que te quita tiempo para estar con Dios y lo dejas por un determinado tiempo,
se podría considerar un ayuno. Por ejemplo, dejar de ver redes sociales por 3 días, decir, Dios, no voy a ver redes sociales por 3 días. Pero no nada más es decir, no lo voy a hacer. Es para ocuparte en la lectura y la oración a Dios. Porque cualquiera puede dejar de ver redes sociales. Bueno, yo creo que sí, cualquiera. Pero el chiste es, ¿para qué lo vas a hacer? ¿O qué le parece dejar de ver televisión? Híjole, si está buena la novela va a estar bien difícil, ¿verdad? Si no está en Netflix o en alguna plataforma de streaming, ya no la hicimos, mejor vamos a seguirla viendo, ¿no? ¿Verdad? O dejar de jugar videojuegos por algún tiempo. Bueno, a lo mejor esta la podemos tachar. No, no se crea, sí hay que dejar de jugar videojuegos por algún tiempo. Por si alguien se lo pregunta, hermanos, aquí no entra la familia, es decir, voy a alejarme de mi familia porque voy a tomarme un retiro espiritual allá al monte. 3, 4 días. No, la familia es la familia y usted debe de atender a la familia. Si es jefe de casa, de jefe de hogar, pues usted tiene que atender a la familia. Si usted es esposa o esposa de alguien, pues tiene que atender a su esposo. Imagínese. Es verdad que hay momentos, hermanos, hay momentos de que, oye, voy a ir a la convención anual. Es momento, claro que hay momentos, pero a veces la gente usa este tipo de excusas para alejarse de su familia. No entra el trabajo también, a menos que usted tenga dinero para decir, voy a tomarme un año sabático. O sea, no trabajar, ¿verdad? Bueno, si usted tiene dinero, hágalo, pero si no tiene, pues no puede dejar el trabajo porque tiene obligaciones que atender, pagos que hacer. Pero, por ejemplo, hermanos, si entran actividades regulares que usted hace de costumbre. Por ejemplo, hoy es jueves de ir con los amigos a jugar cartas. Pues usted tiene que dejar esas cositas de decir, ¿saben qué, chavos? Este jueves no voy a ir, voy a ocuparme sosegadamente en la oración. ¿O qué le parece? Híjole, hoy es miércoles de 2x1 en Cinépolis. Todavía hay 2x1 en Cinépolis. Con esta pandemia yo creo que está el 4x1, ¿no? Ya, no sé, o sea, la verdad que la última película que fui a ver al cine fue la de Avengers Endgame, creo, no recuerdo. ¿Hace qué? ¿4 años? No recuerdo, la verdad. Así que de este tipo de cosas son las que usted puede ir eliminando por costumbre, no dejarlas. Es decir, las voy a dejar porque quiero dedicarme un momento a Dios, porque le he dedicado mucho tiempo a estas cosas. ¿Sale? También, como vimos en 1 Corintios 7, usted no debe de dejar por mucho tiempo a su marido no debe de dejar por mucho tiempo a su mujer, porque tarde o temprano viene el diablo, y viene el diablo con faldas cortas. No crea que va a aparecer el diablo, no, va a venir con faldas cortas a picarle la cresta a su marido o a atentar a su mujer. Así que maridos, atiendan a sus esposas, esposas, atiendan a sus maridos. Ahora, pensemos en un momento lo que mencioné en un principio y hagámonos la pregunta. Hoy en día, y escúchelo bien, hoy en día debemos de ayunar. Hoy en día se debe de ayunar, tomando en cuenta que la iglesia comenzó desde la muerte y resurrección de nuestro Señor. Vemos cómo en Hechos realizaban ayunos para tomar decisiones. Acompáñeme a Hechos 13:3. Hechos 13:3. Se lo voy a leer desde el 1. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Aquí vemos cómo Pablo y Bernabé salen en su primer viaje misionero, hermanos, en su primer viaje misionero.
pero no tomaron la decisión a la ligera, así como que, oye, ¿quién quiere ir para allá? Yo me aviento. No, oraron, ayunaron y el Espíritu Santo les habló. Así es como debemos de a veces tomar decisiones. Es verdad que como cristianos a veces decimos, bueno, vamos a orar y vamos a ver lo que Dios quiera. Yo a veces les pregunto a amigos que están embarazados, les digo, ¿y qué quieres? No, lo que Dios quiera. O sea, si viene un marcianito, ¿lo aceptas? No, bueno, no, pues ¿tú qué quieres? Yo por eso pregunto, ¿tú qué quieres? Y me dicen, bueno, yo quiero niña. O sea, porque deseas niña, Dios va a decir, porque no deseas mi voluntad, te voy a mandar un niño. No, hermanos, Dios conoce el anhelo de nuestro corazón y Dios también va a obrar en el anhelo de su corazón. Así que es por eso que usted también debe de decir qué es lo que quiere. Pero en el caso de ellos oraron y ayunaron para tomar una decisión. ¿Quién va a ir allá? ¿Quién va a ir a estos viajes misioneros? Y en Hechos 14:23, si usted va ahí una hojita más adelante de su Biblia, en Hechos 14:23 dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quienes habían creído. ¿Se da cuenta? Que ellos ya tomaron como parte no de su ritual, pero parte de su vida, el ayunar y orar. Es decir, ellos fueron a su primer viaje misionero y donde pusieron iglesias en cada lugar, constituyeron ancianos y oraron y ayunaron por ellos y los dejaron encargados de la iglesia. Muchos pensarán que lo hacían por la costumbre judía. Los judíos, hermanos, los judíos tienen una costumbre. Ellos ayunan, la mayoría o los ortodoxos, los sábados. ¿Por qué? Porque ese es día de reposo. Y entonces ese día no hacen nada. Recuerda aquella historia cuando le dicen, ¿por qué tus discípulos están arrancando espigas en el día de reposo? No crea que porque estaban trabajando, es porque arrancaban la espiga y pues la iban masticando. Entonces le preguntan, ¿por qué tus discípulos arrancan espigas en el día de reposo? Y Jesús les empieza a explicar que el día de reposo se hizo a causa de, no al revés. ¿Sí? El día de reposo se hizo a causa del hombre, no el hombre a causa del día de reposo. Así que es mayor el hombre que el día de reposo. Pero en en Marcos 2:19, si usted va nuevamente ahí a Marcos 2:19. ¿Lo tenemos? Desde el 18 se los voy a leer. Dice, y los discípulos de Juan y los discípulos y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que está con ellos, entre tanto que tienen consigo el esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo de otra manera. El mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Hermanos, hace un momento cantábamos, haz de mí un odre nuevo. Cuando usted viene a la iglesia y a veces nosotros, hermanos, por costumbre queremos obligar a los recién convertidos y decirles, es que tenemos que ayunar y orar. Bueno, pero pues enséñenme, no, pues tú debes de aprenderlo, ya eres cristiano, ya debes de aprenderlo.
Y a veces no les enseñamos, hermanos, y ¿sabe qué pasa? Cada quien lo empieza a hacer a su manera y esa costumbre de orar y ayunar para algo en específico se empieza a perder. Es por eso que dice, el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Así que nosotros tenemos que enseñarle esta nueva forma de cómo debemos de ayunar y de cómo debemos de orar. Sin embargo, hermanos, escúchelo bien, y no quiero que me malentienda, ¿ok? No hay ningún versículo bíblico el cual ordene ayunar. No hay. Usted puede encontrar no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Te encarezco la lectura, le dice Pablo a Timoteo, es decir, le dice, ocúpate de la lectura. ¿Sí? También dice orar sin cesar, es decir, debemos de orar porque nos lo manda, o sea, hay un mandato. Debemos de congregarnos, debemos de leer la palabra de Dios, pero si usted busca un versículo que diga, tienen que ayunar cuando oren, no hay ni uno. No hay un versículo que les ordene ayunar. Solo existe el día de la expiación, hermanos, en el cual se ordenó por parte de Dios a los judíos ayunar a causa del perdón de sus pecados. Ese rito aún hoy en día se sigue haciendo. El día de la expiación. Acompáñenme ahí a Levítico 16. Levítico capítulo 16, versículo 29. Amén. Dice, y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. Perpetuo. Cuando usted escuche en la Biblia o vea en la Biblia que diga afligiréis vuestras almas o afligiréis vuestro espíritu o tendrás aflicción de espíritu o aflicción de alma, eso significa ayunar. Significa ayunar. Sin embargo, ahora vayamos del otro lado, acompáñenme a Hebreos 9:24. Hebreos, hermanos, Hebreos 9:24 dice así, mire, se lo voy a leer. Del 24 se lo voy a leer hasta el 26. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubieran sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio de él el pecado. ¿Se da cuenta? Y si leemos ahí, hermanos, también el 10:8, dice, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, según Levítico. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer, ¿qué dice? Esto último. ¿Qué es esto último? Es decir, ¿qué hay que quitar primero, que es la ley? ¿Y qué es esto último? En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, que dice, hecha una vez y para siempre.
Así que ahora entiende que esa parte de Levítico cuando dice sobre las expiaciones, ya no hay. Le bajan al 16, por favor. Poquito, 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 al 16. ¿Sí? Ya no hay más sacrificios, hermanos. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no hay más expiaciones o día de expiación, como dice Levítico 16:29. Ya no. Y usted dirá, entonces, ¿debemos de ayunar o no debemos de ayunar? Bueno, como decíamos, como veíamos en las en las series anteriores, no se pierda la próxima semana, ¿sí? Venga la próxima semana y yo le voy a ir diciendo si se puede ayunar, si no se puede ayunar y por qué se debe de ayunar, si es que se puede ayunar. La realidad, hermanos, es que no, a pesar de que no hay ningún versículo que nos obliga a ayunar, nosotros debemos de hacerlo de corazón hacia Él. Por un motivo. Al final de este estudio, de esta serie de predicaciones, le voy a decir cuáles son los motivos por los que usted debe de ayunar. Así que yo le invito a que siga viniendo la próxima semana. Vamos a estar en pie y vamos a despedirnos. Y vamos a darle gracias a Dios porque Él nos va enseñando día a día qué debemos de hacer, cómo debemos de comportarnos y el por qué debemos de hacerlo. Yo le decía anteriormente, nosotros debemos de hacer las cosas con el Espíritu, pero también con el entendimiento de su palabra. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por la vida, gracias por la salud que tú nos das. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que tú sigas sobrando, Dios, en el corazón de mis hermanos. Es verdad que hemos ya visto por varias semanas el tema de la oración y queremos convertirnos en personas que practiquemos la oración. Y también, Señor, sé que cuando vimos este tema de la oración vinieron pruebas muy duras hacia unos hermanos. Y yo sé que al ver este tema de ayuno, puedan venir pruebas muy duras hacia algunos de mis hermanos porque el diablo no está quieto. Pero te pedimos, Señor, que tú nos des fortaleza cuando vengan esas pruebas. Así que, Padre, ayúdanos en el nombre de Jesús. Te damos la gloria a ti. Gracias, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. ¿Pueden tomar su lugar, hermanos?